Ahora primero, vamos a sentarnos, no de estar sentados, sino de asentarnos y pedir que el Señor nos hable en esta hora. Padre, nos gozamos de estar aquí en la familia de Cristo. Gracias porque sin ti, Señor, nuestra vida no tendría razón de ser. Y nos gozamos de estar juntos porque nos permites de esta manera alabarte, expresarte con nuestros cantos, con nuestras alabanzas, con nuestra risa también, Señor. Te mostramos que eres lo primero y lo mejor en nuestra vida. Y queremos pedirte ahora que sea tu Espíritu el que guíe en esta conversación, para que cada uno de nosotros, empezando conmigo, tengamos los oídos abiertos a lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Yo sé que hay algo en tu corazón a través de la palabra que tú has preparado hoy, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con cada uno de los que estamos hoy aquí, por lo cual tú nos has convocado. Señor, sabemos y por eso predicamos, sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía. Y eso es lo que nos anima y esa es la única razón por la cual nosotros lo hacemos, porque sabemos que hay un fruto que tú produces cuando tu palabra es predicada y sembrada en los corazones. Lo hacemos en esa confianza y sobre todo en ese nombre que es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una Navidad, hace no tantísimos años, pero sí, ya ha pasado tiempo, Sus y yo fuimos a visitar a Kike y a Lore. En ese tiempo ellos vivían en Dallas, en Texas. Bueno, la verdad no los íbamos a visitar porque ellos no estaban. Andaban pasando unos días en España con sus papás y como no nos iban a cobrar el hospedaje, entonces nos quedamos en su casa. Nos salía eso más barato que irnos a un hotel, aunque sea de media estrella, como sea nos iba a salir más económico. Además nos dejaron el refri lleno, la alacena también, nos dejaron el carro con gasolina y algo que nunca había yo visto hasta entonces, mapas impresos para poder ir de compras a donde nosotros quisiéramos. Entonces el escenario estaba puesto como para pasar unos días sensacionales. Por mi edad y entre otras cosas, yo nací en la tecnología del ábaco y me sorprendí de la precisión y de la sencillez de esos mapas. Y después ya los hijos nos explicaron, lo único que hay que hacer es meterse a internet, buscas una cosa que se llama mapquest.com, se introduce la dirección en donde te encuentras y luego le pones la dirección a donde vas a ir y eso es todo. Algo sucede en la máquina, en la computadora, en no sé dónde, pero lo que surge de ahí es un mapa donde te dice dónde voltear, pero desde tu propia cochera. O sea, no sé cómo, pero sabe el aparato ese hasta dónde está viendo tu carro. Yo me asomaba a ver si quién me estaba viendo, pero te dice la distancia en kilómetros, en minutos, te va indicando incluso las referencias que tú tienes que ir viendo por el camino para saber que vas por el camino correcto. Y además, Sus y yo, de parte de ser esposos, hacemos un dúo sensacional porque ella ve bien de lejos y yo veo bien de cerca. Entonces, lo que hacemos es que ella maneja y yo le digo dónde tiene que voltear. Y cuando nos llegamos a perder, que fueron pocas veces ahí en Dallas, nos perdimos porque no siguió mis indicaciones. Como todo esposo, ¿verdad? Que ustedes saben que así es, ¿verdad? Uno dice dónde y ellas dicen, no, pues no es aquí, es más no sé dónde. Y comento eso porque cada proceso necesita, como esos mapas, un punto de partida. La vida cristiana empieza en un momento transformador y a eso la Biblia le llama nacer de nuevo. Ahí es cuando nosotros empezamos ese viaje que hacemos de la mano de Jesucristo. Y de manera muy similar, lo que sucede después es que viene el Espíritu Santo y nos llena, y también eso sucede en un momento transformador, a eso que la Biblia le llama el bautismo en el Espíritu Santo. En pláticas anteriores hemos examinado varios pasajes del Nuevo Testamento donde aparecen esos tres bautismos en el mismo contexto.
Pero hoy quiero decirles que esta misma verdad también la encontramos en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento aparecen como tipos o sombras o presagios, en tanto que en el Nuevo Testamento los ejemplos son concretos, como lo revisamos la semana pasada. Si yo quisiera hacer una analogía de lo que significa un tipo o una sombra, podemos decir, por ejemplo, que el billete de 1,000 pesos es un tipo, es una sombra, un presagio. En tanto que 1,000 pesos de oro es la manifestación concreta del valor de la moneda. No sé ustedes, pero yo prefiero un montón de centenarios de oro que un montón de billetes de papel que se devalúan. Ahora que los ingleses ya no se hallan en Europa, resulta que se devaluó la moneda, y que luego que si la bolsa de valores y no sé qué cosa que yo creo que ni ellos entienden. Pero se me hizo interesante el dato. Esta es una gráfica que habla del precio del oro, no del loro, del oro. Y resulta que el día, creo que este es el jueves, cuando se da el anuncio o algo así, de que se sale a Inglaterra, miren lo que pasó con el precio del oro. ¿Para dónde se fue? ¿Para arriba o para abajo? Entonces, ¿qué prefieren? ¿Un montón de billetes o un montón de monedas de oro? El oro. Sí. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento billetes, tenemos sombras o tipos, pero en el Nuevo Testamento tenemos ya lo que es la vida concreta. Y necesitamos entender lo que es uno para poder apreciar de lo otro. Y voy a hablar de un personaje que me entusiasma mucho y que nunca voy a terminar de conocer todo lo que la Biblia habla de él, pero resulta que este hombre, Abraham, hizo su chamba, y la chamba que él hizo fue poder creer. Y por eso es un buen ejemplo y un buen punto de partida en este viaje. Su historia empieza con una orden que Dios le da, y la encontramos ahí en el libro de Génesis, donde el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese era su punto de inicio. Como les digo, todo proceso se inicia en algún lugar. Tu vida tiene un punto de inicio. Dios llamó a Abraham, como dice este pasaje, a abandonar su tierra y sus raíces. Y este evento compara a la experiencia que nosotros tenemos en la salvación cuando conocemos a Cristo. En ese momento que nosotros creímos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, entonces nosotros fuimos salvos, dejamos el reino donde nacimos, que era un reino de oscuridad y de pecado, para después ser trasladados a un reino nuevo que es millones de veces de superior a donde nosotros veníamos. Y eso es lo que decía Pablo cuando se refería a ese cambio, a esa conversión de las personas, el cual nos ha librado de la potestad o del dominio de las tinieblas. Cuando nosotros creímos en Cristo estábamos en tinieblas, y ahora fuimos trasladados al reino del amado Hijo. Y es importante nosotros tener en cuenta que así como fue la salvación de Abraham, nosotros tenemos que entender que todo lo que está puesto ahí en el libro de Génesis, el libro de los orígenes, tiene algo que ver con nuestra vida. ¿Cómo fue esa salvación de Abraham? Miren, Dios llamó a Abraham en un momento específico, que es el pasaje que hemos leído. Lo llamó a tener una relación personal con él, y cuando Abraham respondió al llamado, lo que hizo inmediatamente después fue que el Señor lo cambió y dejó la vida vieja que llevaba. Todos nosotros, una vez que conocemos a Cristo, nos pasa exactamente lo mismo. Dios nos llama en un momento específico, nos llama a tener una relación personal. Es de nosotros la responsabilidad de responder o no, y la invitación es a dejar esa vida vieja que llevábamos, porque el Señor nos da una vida completamente nueva. Y este hecho está confirmado, esto es algo que es histórico y se asienta en las Escrituras. Y dice Pablo después, cuando escribe a la iglesia de Roma: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, por este hecho de Abraham, de haber creído que era Dios el que le hablaba,
haber obedecido y salir de Ur de los Caldeos a donde el Señor le iba a llevar, por creer en Dios, Dios lo salvó. Por eso fue declarado en ese momento justo, que es lo que dice este pasaje. Le fue contado por justicia. Este fue, por decirlo así, de toda la vida de Abraham, en su mapa de vida, el hito o el evento número uno importante fue el día que conoció a Jesucristo. Y el siguiente parteaguas en la vida de Abraham fue el día que Dios hizo un pacto con él. Y esto, de una manera muy resumida, lo encontramos nosotros en este capítulo 15 de Génesis. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, y no es el río que está ya dividiendo el norte del país, es el río grande, el río Éufrates. Esto que estamos leyendo de una manera muy resumida es la ceremonia hebrea que se llamaba cortar el pacto. Y esto se hizo entre Dios y Abraham. Y cuando yo recuerdo este pasaje, lo que viene a mi mente es que este evento es un tipo, es una sombra, es un presagio que está hablando del bautismo en agua. Y representa el acto de cortar nuestros deseos carnales. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, una vez que hemos creído en Cristo, lo que estamos diciendo es: mi naturaleza vieja, mi yo pecador se queda en esta agua, y cuando yo salgo del agua, salgo siendo una nueva persona. No es que eso pase en el bautismo de agua, sino que eso es lo que representa. Y quisiera ampliar un poquito este pensamiento para que pudiéramos entender por qué creo que se trata aquí de un tipo que habla sobre el bautismo en un bautismo en agua. Resulta que en la antigüedad, para poder establecer un pacto sagrado con Dios, se requería de lo siguiente, y además así eran también los otros pactos entre los hombres. Se necesitaban dos participantes que sacrificaran un animal y que lo cortaran a la mitad y que lo descuartizaran. Hoy, cuando hacemos un contrato o hacemos un convenio, probablemente lo hacemos delante de un notario, se redacta una serie de estipulaciones, responsabilidades, etcétera, y al firmar, al término del documento, nosotros firmamos, ¿no? Y entonces, con ese acto estamos diciendo: yo me comprometo. Decimos: ha quedado ahora ya listo y sellado. En aquel tiempo no se hacía por medio de la escritura, sino que se hacía a través de este acto de sacrificar un animal, cortarlo a la mitad, que era lo mismo que si lo descuartizaran. Y después las dos personas del pacto colocaban las dos mitades en el suelo, dejaban un espacio entre las mitades y ellos pasaban en medio. Los dos participantes caminaban entre las mitades del animal sacrificado, y con este acto lo que significa o equivale es un juramento solemne, irrevocable, inquebrantable, de fidelidad, de vida o muerte. De veras, un pacto con Dios especialmente es un acuerdo que tiene permanencia eterna. No se puede violar, no se puede cambiar. Cuando Dios habla, cuando Dios establece con el hombre las cosas, las establece de la forma más firme. Es curioso, pero en la Biblia también se habla del pacto matrimonial. Y para aquellos que están casados o para aquellos que piensen en el matrimonio, déjenme decirles que el pacto matrimonial es exactamente igual. Si leen ustedes la última partecita de esta lámina, perdón, ahora no tenemos proyector de este lado, pero el acto que nosotros celebramos ahí enfrente del pastor ministro que nos está casando, déjenme decirles, es un juramento solemne, irrevocable, inquebrantable, de fidelidad y de vida o muerte. A mí, cuando tengo el privilegio de casar a alguien, me encargo de que entiendan bien que es hasta que la muerte los separe. ¿Alguien no entiende esa partecita?
¿Verdad que es clarísimo? ¿Y qué pasa cuando se divorcian? Pues que vengan con el pastor y el pastor les con una 45, ¡pum! Esta acción de caminar entre las mitades del animal sacrificado simboliza que las dos partes entraron en el pacto de sangre, y si alguno de los dos no cumple, que sea muerto. Eso es lo que están diciendo. Entonces Dios instruye a Abraham acerca del pacto, y desde ese momento él entendió el significado del sacrificio de lo que el Señor estaba haciendo. Sabía que debía caminar junto a Dios entre las dos mitades del animal descuartizado, porque era la forma conveniente y común de hacer pactos entre las sociedades. Así se hacía entre los hombres también. Cuando vio Abraham que se cortaban que él cortaba las mitades y que las ponía de una mitad enfrente de la otra y dejaba un camino en medio, ya sabía Abraham lo que le tocaba. Él tenía que caminar de la mano de Dios en medio de ese lugar. Sin embargo, Dios hizo algo diferente y algo maravilloso. Hizo que Abraham se durmiera. A la hora de lo más importante, Dios da sueño a Abraham. Y después lo que nos narra la Escritura que sucedió es que apareció un horno humeante y una antorcha ardiente. El horno en este contexto representa al Padre que está horneando pan. Y sabemos, porque la Biblia así lo dice, el pan verdadero viene de Dios. Y en ese momento representa al Hijo, quien es también la antorcha y la luz del mundo. Dice Juan en su evangelio, y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Entonces, en el momento que Dios puso a Abraham a dormir, fue que aparece el horno y la antorcha. En ese momento es como si Jesús el Hijo hubiera dado un paso al frente para representar a Abraham en el pacto, como si Jesús hubiera aparecido y le dice: Abraham, que tú quédate dormido, yo voy a pasar en tu lugar. Jesús intervino porque Dios sabía que Abraham era un hombre pecador, era un hombre caído y jamás iba a poder cumplir con la parte del pacto, y lo único que Abraham tenía que hacer era creer. Y gracias a Dios por Abraham y por nosotros que somos también su herencia, Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Él creyó que el Hijo de Dios cumpliría en su nombre, en el nombre de Abraham, las obligaciones del pacto que le correspondían. No voy a pedir que nadie levante las manos, pero ¿alguna vez tú que estás casado has fallado al pacto matrimonial? Dice la Escritura que si nosotros vemos a una mujer guapa, eso equivale como si nosotros la hubiésemos adulterado con ello. ¿Alguna vez has visto a una mujer que no es tu esposa con otros ojos que no sean los ojos que le pones a tu esposa? Dios sabía el carácter del hombre y de la mujer también, porque las mujeres también de pronto ven, luego veo yo en el Face que lo dice todo. Fuimos a ver a OV15 o quién sabe quién, ¿no? Y Pepe sacando a Elia porque se desmayó ahí, porque la saludó quién sabe quién. El Señor sabía y sabe que nosotros no podemos cumplir este pacto. Por eso fue necesario que Abraham durmiera, para que en representación de Abraham esa antorcha y ese horno apareciera, que son símbolos de Cristo. Y yo no sé si alcanzas a saber lo maravilloso de este cuadro revelador. Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron pacto en cada creyente a través de la obra de Jesús en la cruz. Eso sucedió hace más de 2000 años. El Hijo intervino para cumplir nuestra parte del pacto, esa que nosotros por nuestra naturaleza pecadora no íbamos a poder cumplir. Y tenía que ser así porque tú y yo somos personas caídas y pecadoras. Y por nuestra condición jamás hubiéramos podido cumplir con nuestras obligaciones. Nuestros recursos sencillamente son insuficientes para hacer un pacto con Dios. Hoy, si nosotros queremos recibir los beneficios del pacto, lo único que tenemos que hacer es lo que hizo Abraham: creer.
Por eso la experiencia de Abraham es como si fuera un cuadro del bautismo en agua. Y lo que está representando es lo que dos partes tenían que hacer en el pacto, y era pasar a través de estos animales descuartizados. Y este animal sacrificado era una declaración solemne. Y lo que se estaba estableciendo es que cualquiera de las partes que viola el pacto moría. Y dicho sea de paso, para los que están casados, pensemos nosotros todos los días que la razón de ser del matrimonio es estar unidos con nuestra esposa para siempre. Cuando nosotros dijimos que sí, era para toda la vida. Y si se pone fea, pues con mayor razón. Nosotros tenemos que cumplir con la parte del pacto. ¿Y qué pasa si no cumplimos? ¿Qué pasa? Se muere el matrimonio. Se muere el matrimonio. Dios nos llama a estar atentos a esta situación. Déjenme decirles que Dios hace promesas para los hijos de Israel, y por eso quiero llamar tu atención a otro evento del Antiguo Testamento que complementa esto que estamos aquí diciendo. Los hijos de Israel salen de Egipto. Esto sucede después de estar 400 años más, 430 años en Egipto. Y esto también sucede después de que cada familia aplicó sangre del cordero sobre el dintel y los laterales de la casa, la puerta de su casa. Y si el ángel de la muerte no veía la señal de la sangre en la puerta de cada casa, entraba y mataba a todo primogénito, tanto de hombres como de animales. Y esta fue la décima, la última de las plagas que Dios le envió a Egipto. Cuando Egipto despertó después de esa noche y vio la mortandad entre personas y animales, Faraón dejó en libertad a los israelitas. Igual que con Abraham, el punto de partida del pueblo de Israel fue la salida de Egipto. Antes estaban esclavizados. ¿Y qué sucedió después de la esclavitud? Ahora eran libres, porque Moisés los había liberado. Y entonces ahora se dirigían a la tierra prometida, ese lugar de provisión que Dios había preparado. Y la salida de Egipto simboliza la salvación. En Abraham la salvación fue cuando obedeció a Dios y salió de Ur de los Caldeos. Para el pueblo de Israel sucedió cuando salieron de Egipto. Es una figura también de la salvación, porque dejaron atrás la esclavitud. Cuando tú y yo conocimos a Cristo, dejamos atrás la esclavitud del pecado. ¿Qué sucedió inmediatamente después? Israel se encontró en una encrucijada. De frente tenían al Mar Rojo y a las espaldas venía Faraón y sus ejércitos listos para destruirlos. Y en ese momento Moisés utilizó su cayado para partir el mar. Las aguas del mar de pronto se partieron a la mitad para que los israelitas cruzaran. Y milagrosamente Israel caminó entre dos mitades de agua hasta llegar a este lugar seguro. ¿Les recuerda esto algo? Esto es lo que vivió Abraham. Ahora lo estaba viviendo el pueblo de Israel con otro cuadro, con otra figura. Cuando los ejércitos de Faraón entraron al mar, las dos mitades del mar se volvieron otra vez a regresar a su lugar y ahogaron a todos los egipcios. Y para Israel eso fue como si hubieran quitado la carne de su prepucio, la circuncisión, y quedaba la vida vieja atrás del mar. Y ahora delante del mar empezaba una nueva vida. Realmente, como dice la Escritura, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas, ¿qué pasa? No, he aquí todas son hechas nuevas. En la segunda carta, en primera carta a los Corintios, Pablo lo dice acerca del bautismo de agua con estas palabras: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todavía estuvieron bajo la nube, es decir, sumergidos bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Y todos comieron el mismo alimento. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, para que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, nosotros hemos estado hablando de cómo el Espíritu Santo vino, empoderó o facultó, habilitó a Abraham. Y por supuesto también lo hizo con el pueblo de Israel. Y aquí hay otro evento que a mí me llena cada vez que lo veo, de la vida de Abraham. Yo sé que todos conocemos la historia, cómo un día el Señor le cambió de nombre. Pero a lo mejor lo que no sabíamos es que este acto de cambiar el nombre es un símbolo del bautismo en el Espíritu Santo. Eso es bien interesante, pero igualmente sencillo. Dice Génesis, y aquí tengo yo dos versiones para ver si esto nos clarifica mejor. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Además, cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque será el padre de muchas naciones. Yo sé que algunas cosas, mientras estoy compartiendo, tú las estás pensando, y a lo mejor estás pensando, ¿cómo es posible que un simple cambio de nombre pudiera ser un símbolo del Espíritu Santo? Y la respuesta es tan hermosa y tan simple, porque para cambiar de nombre de Abraham a Abraham se necesitan dos letras, que son H-A. Ahora, en el hebreo original no hay vocales. Dios le agregó a Abraham el equivalente de la letra H. Fíjense qué hermosísimo. Como ustedes saben hebreo, pues ahí está clarísimo, ¿verdad? No sé qué dice Abraham, pero no hay vocales, son rayitas y cosas y se ven bien bonitos. Bueno, así se escribe Abraham. Y así se escribe Abraham. Fíjense, esta es la misma que esta, esta es la misma que esta, esta es la misma que esta. Aquí esta no existía antes, porque esta es igualita a esta. ¿Sí? Entonces lo que hizo el Señor fue meter la H. Y en hebreo esta letra H también es ruach, que se utiliza, es una palabra que representa espíritu, aliento y viento. Y algo hermoso, igual de sencillo, para poder pronunciar la H-A tienes que exhalar. ¿Qué es inhalar? Exhalar. ¿Verdad? A través de la Escritura nosotros vemos que esa palabra ruach se emplea para indicar el espíritu, la vida y el poder de Dios. Y les pongo otro ejemplo. Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, y vean cómo se escribe en este caso espíritu, es la palabra ruach. El ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice, se movía como se mueve el viento. Entonces, cuando Dios le pide a Moisés que construya el tabernáculo de reunión y que construya todos los accesorios, le instruye a emplear este nombre, que el Señor ahora estaba dándole un poder o una facultad en el Espíritu. En Éxodo tenemos este otro pasaje, dice, mira, yo te he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Estos hombres eran los que iban a construir el tabernáculo, y dice, lo he llenado del Espíritu de Dios, del ruach de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esta palabra ruach aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y si hemos de desprender aquí la hermosísima lección es, con Abraham, ¿saben qué es lo que Dios hizo? Literalmente tomó su nombre, lo abrió y colocó ruach en él. Es decir,
lo mismo que pasó en el aposento alto. Ahí estaban los 120 reunidos. Y vino el Espíritu Santo y les movió el tapete a todos, la cabeza y todo lo que tenían en la mente. Y les abrió el corazón y la mente, y les derramó de su Espíritu Santo. Esto es lo que hizo Dios en el nombre de Abraham. Si eso no te emociona, hermano, hijo, no sé qué te puede emocionar, pero de pensar que eso es justamente lo que quiere hacer Dios en nosotros. Y yo sé que hay corazones aquí todavía duros como una piedra que dicen, a mí no me va a entrar esa cosa y yo no quiero esa cosa. Y Dios va a decir, pues adelante. Pero aquel que está con esa búsqueda de Dios, decir, Señor, yo quiero lo mismo que tenía Abraham. Yo quiero la misma experiencia que este hombre. Yo quiero que haya un cambio de identidad en mí. ¿No estás cansado de ver al mismo fulano en el espejo cuando te rasuras? ¿El mismo todos los días? ¿No sería bueno un día amanecer siendo otras personas completamente nuevos? Yo sé que hay muchas esposas que es lo que están orando al Señor. Señor, mándame uno nuevo. Yo supongo que están hablando del mismo Señor de siempre, pero la versión nueva. Y mire, como Dios siempre hace una obra integral, también le cambió el nombre a su esposa. ¿Cómo se llamaba? Saraí. Saraí se llamaba, y Dios le cambió el nombre a Sara. Y aquí no sucedió lo mismo. Aquí está el garabatito, el mismo. Este cosito ya no aparece, pero ahora aparece este otro. Dios le quitó la I a Sara y le dio A. Otra vez, parece un detalle muy significante, pero esta es otra enormísima enseñanza que tenemos en la Escritura. Para poder recibir el Espíritu Santo se requiere la humildad de poderse negar a uno mismo. El orgullo, el egoísmo que está a veces en el corazón de la persona va a impedir que ella se entregue para que Jesús la bautice con su Espíritu. Si tú quieres recibir este bautismo del Espíritu, lo que tienes que hacer es, tienes que ceder la I de tu nombre para que ahora venga Jesús y derrame su poderosa ruaj, su poderoso aliento de vida. Este Espíritu Santo, como digo, no es algo que estaba prometido solamente para unos cuantos, sino que era para todos los israelitas. Y más adelante en la historia del pueblo de Israel vemos en el libro de Josué capítulo 3 cómo los israelitas cruzaron el río Jordán para entrar a Canaán, esa tierra prometida. Y de manera milagrosa, al cruzar el río Jordán, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó al río? Se partió. Qué curioso, ¿verdad? ¿En cuántas partes? En dos, igual que sucedió con el Mar Rojo. Y en los dos casos fue para que el pueblo de Israel pasara por tierra seca. Y después de cruzar el río Jordán hubo batallas que pelear, territorios muchos que conquistar, y los israelitas no tenían experiencia militar. Apenas habían salido de Egipto, estuvieron en el desierto 40 años, nadie les instruyó sobre la guerra. Sin embargo, ellos recibieron poder sobrenatural para alcanzar el éxito. De hecho, en tanto el pueblo de Israel obedecía al Señor, ellos iban ganando las guerras. Cuando ellos hacían la voluntad de Dios, ellos experimentaban el poder de Dios en cada empresa, en cada proyecto que ellos estaban realizando. Y es asombroso los ejemplos que nosotros tenemos en la Escritura, y en ese caso quiero hablarles del consejo sabio, sano y sabio. Y nosotros quiero leer nuevamente el pasaje de 1 Corintios 10, capítulo 1, donde Pablo le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Fíjense, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y Pablo está hablando en este pasaje de los tres bautizos: el bautizo de Moisés para salvación,
Para los israelitas, Moisés era el libertador parcial de Israel, y Jesús para nosotros es el libertador definitivo y total. En el libro de los Hechos compara a Moisés y a Jesús y afirma que el Hijo de Dios es muy superior, y Dios anticipó que vendría un libertador mejor que Moisés para anunciar a Jesús. Y entonces vemos aquí que está anunciado, que están hablando Pablo acerca de la salvación, pero también está hablando del bautismo en agua, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, y también se habla de ese bautismo en el Espíritu que representa la nube, esa figura de la nube que es una representación del Espíritu Santo. Los hijos de Israel fueron guiados por esa nube de día y de noche, y el Espíritu Santo es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, nos quiere llevar a la verdad. Ahora depende de ti, depende de mí si seguimos la dirección en la instrucción o seguimos nuestros propios deseos. Cada israelita decidía si le seguía la nube o si no la seguía. Y ahora esa es tu decisión. ¿Quieres seguir al Espíritu Santo o no lo quieres seguir? El Espíritu Santo, el ayudador, nos lleva con sabiduría a toda verdad, pero no te empuja, no te arrastra, sino que tú lo tienes que seguir y Él te va a enseñar. Y dice Pablo que todas estas cosas están puestas en la Escritura para amonestarnos a nosotros. Y lo que está diciendo Pablo es que los 3 bautizos que experimentó Moisés y los hijos de Israel deben servirnos de ejemplo a nosotros que somos creyentes en Jesucristo. Y te voy a dar un ejemplo más. Dios provee diversos ejemplos y casos para que nosotros tengamos una mejor comprensión, porque te voy a decir una cosa: la verdad de Dios es inapelable. Solamente tienes 2 opciones frente a la verdad de Dios que estamos hoy predicando: ¿la aceptas o la rechazas? Eso es todo. Yo te diría, ¿tú qué ejemplo sigues en la vida? La palabra de Dios claramente enseña que debemos ser bautizados en el libertador, bautizados en agua y bautizados en la nube. Si te cuesta trabajo creer que esto que estamos aquí aprendiendo, yo quiero que recuerdes cómo era el tabernáculo de Moisés. Y te voy a hablar de un caso más, que es el velo. Este es un plano, ¿cómo se dice, arquitecto? Una planta del tabernáculo. El tabernáculo era desde aquí, que había unas cortinas. Había 2 espacios claramente establecidos: el atrio externo, había un altar, un lavatorio, se entraba al lugar santo donde había los panes de la propiciación, donde estaba el candelabro, y luego estaba el altar de bronce. Y aquí había un velo que lo dividía, y el único artefacto que había en el lugar santísimo, que son estas 4 paredes, era el arca del pacto. Si viésemos en volumen, estamos hablando de 2 habitaciones que formaban realmente el tabernáculo, esto aquí en amarillo. Y quiero hablarles un poquitito de este velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Este tabernáculo era una tienda de campaña de piel, todo era de pieles. Y el Señor dio instrucciones detalladas de cómo lo debían construir, dio un plano, dio especificaciones de todo, de diseño, de espacios, de materiales, de utensilios y todo lo demás. El tabernáculo, propiamente dicho, estaba formado por estas 2 habitaciones: una el lugar santo, el otro lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es donde se encontraba la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Y aunque el tabernáculo se colocaba al centro del pueblo, allí era donde se reunía todo el pueblo, cualquiera que se presentara al lugar santísimo como un pecador, como una persona caída, así como Abraham, así como Josué, así como tú y yo, si una persona se presentaba así, moría en el acto. La gloria y la pureza de Dios era tan en el lugar santísimo que no admitía ninguna otra cosa, y por supuesto no admitiría un pecador. Y de acuerdo con esas instrucciones estrictas que Dios le dio a Moisés,
Aarón y los sacerdotes levitas y el sumo sacerdote debían entrar a este lugar santísimo pasando por 3 estaciones, 3 lugares, 3 acciones que debían de ser antes de llegar al lugar santísimo. Esas indicaciones eran: el sacerdote tenía que sacrificar en el altar a un cordero sin mancha. Y piensa en lo que hemos estado platicando cuando Dios establece pacto con Abraham. Después el sacerdote iba a un recipiente con agua que se llamaba el lavatorio, y ahí se tenía que lavar completamente porque era necesario para presentarse ceremonialmente limpio, porque si se presentaba sucio, moría. Y finalmente el sacerdote se dirigía a un lugar donde era ungido con aceite. Solamente si cumplía estas 3 obligaciones podía entrar al lugar santísimo. Yo estoy seguro que no necesitas ninguna explicación ahora para entender qué representa estas 3 tareas, ¿verdad? Pero de cualquier manera te lo voy a decir. La sangre derramada de un cordero sin mancha es una evidencia de la salvación a través de la sangre de Cristo. Cada vez que se presentaba el sacerdote al altar y sacrificaba un animalito, estaba apuntando: este es un tipo, una sombra del sacrificio de Cristo en la cruz. El lavamiento en el agua, en el lavatorio que hacía el sacerdote cada vez que quería ministrar, es una representación del bautismo en agua. Y el aceite con la unción con el que ungían al sacerdote es un símbolo del Espíritu Santo, pero también es una palabra profética apuntando a este día, al día de hoy, cuando tú y yo podemos estar y vivir llenos del Espíritu Santo. Siguiendo esta analogía del tabernáculo, los que dudan, los que no creen, dicen que sí a la sangre de Cristo. También dicen que sí y se bautizan en agua. Quisieran entrar a la presencia de Dios, pero no quiero la unción. No la acabo de comprender. ¿Qué puede pasarte si tu nombre se abre para que el Señor se derrame dentro de ti? Dime qué te puede pasar. ¿Algo malo? Es que algunos no le han quitado la I. Son orgullosamente I. Y Dios dice: no puedo tratar contigo así. Yo te quiero dar otra identidad y otro nombre, pero tienes que renunciar a tu nombre. Yo tengo algo mejor para ti. En el libro de Apocalipsis el Señor envía un mensaje a la iglesia de Laodicea. Y de ese pasaje bíblico solamente voy a tomar 3 pensamientos y con eso termino. Y escribe el ángel a la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Déjeme aclararte que Dios no está diciendo quiero caliente. Es alguien que tiene pasión por Cristo, y uno frío es alguien que no quiere a Cristo. No vayan a creer que Dios quiere a los que no quieren a Cristo. Lo que pasa es que están hablando de aguas termales. ¿De qué te sirve un agua termal si está tibia? No, si la razón de ser de las aguas termales es el calor, ¿no? Por eso dice Juan: o eres agua termal caliente, o eres agua de la llave, mano, agua fría, pero no puede ser tibio, porque te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he venido
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para creyentes, no es para no creyentes en Jesucristo. Por eso dice el Señor Jesús: yo estoy a tu puerta y llamo. Y algunos ha estado, me consta, lleva años tocando a la puerta de tu vida. No para que le entregues tu vida, eso ya lo hiciste alguna vez, ya creíste en Cristo. No para que te bautices en agua, ya algunos ya se bautizaron, algunos hasta varias veces. No, el Señor quiere que abras la puerta de tu vida, porque quiere que tengas la experiencia única del derramamiento del Espíritu Santo en tu vida. Imagínate que preparas tu boda, haces el shower, varios de esos, y tienes regalos y tienes cosas, y te mandas a hacer un vestido, quién sabe qué, y el novio, feo como está, pero se ve hasta bonito en su cosa, y la mamá y las damas, y bueno, todo está preparado, y vienen las invitaciones y se hace la boda, y se viene la boda y todo lo demás, y viene un pastorzazo que predica, y los votos y las lágrimas y todo, los violines y las palomas salen y todo lo demás. Y entonces, y el pastor dice: y los declaro marido y mujer. Y entonces, ahora sí, cada uno de los dos se va con sus papás, porque esta fiesta ya terminó. ¿Qué sigue de la ceremonia nupcial? Díganme, eso que están pensando, ¿eso es lo que sigue? Pues claro que sí. Todos estábamos esperando, los que nos casamos, con esa noche nupcial, cuando por última vez vamos a estar ahora con la novia y ahora con la esposa, y vamos a disfrutarnos como Dios así lo trazó, así lo diseñó. Es que es lo mismo en la vida cristiana. Tenemos las invitaciones, las tarjetas, andamos vestidos, no sé qué, ya pasamos al frente, ya recibimos al Señor, ya nos bautizamos, y a la hora que viene la cosa buena, que es recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, ya me voy, esto ya no le entro, eso no es para mí. Compadre, ¿tú crees que ahí termina? ¿Por qué no le dejamos que el Espíritu haga su obra en nosotros? ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? Yo quiero orar por ti. Yo quiero esta mañana levantarte delante del Padre, hablar con Jesús y decirle: Jesús, bautízame con tu Espíritu. Lléname, Señor, una vez más. Yo quiero estar lleno de ti, Señor, de día y de noche. Yo quiero poder llegar a esa alcoba nupcial con mi amado Señor, para vivir una luna de miel eterna en tu presencia, Señor. Yo quiero la plenitud que tú dices, Jesús, que tienes para cada uno de nosotros. Tú nos dices que tú tienes no solamente una vida que darnos, sino una vida plena. Yo no concibo la vida plena sin tu Espíritu Santo. Por eso yo te ruego, Señor Jesús, que en esta hora, así como has estado desde que iniciamos en la oración esta mañana, mostrándonos tu misericordia, vengas una vez más, Señor, para mostrarnos tu misericordia. Y ven y llena cada una de las copas, cada uno de los corazones de los que estamos hoy aquí, para que nuestra copa esté rebosando hoy y todos los días de nuestra vida. No permita, Señor, que nos conformemos con menos de todo lo que tú tienes para nosotros. Y te bendecimos por este regalo tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Amén.
Y amén. Muchas gracias.